Pues vamos a seguir en el escaño analizando la perspectiva con la que nos llega este 2024. De ello vamos a hablar esta mañana, en los próximos minutos. La verdad es que teníamos ganas de invitarle a nuestro programa con el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, con José Manuel Caballero. Vicepresidente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Estupendamente con este inicio de año. Bueno, ¿cómo viene este? Luego entramos en temas más concretos, no sé, reforma del estatuto, financiación autonómica, que probablemente son los asuntos de los que más vamos a hablar en este 2024. Pero yo le quería preguntar por una primera impresión, si espera que este 2024 sea un año más tranquilo, menos crispado. No vamos a tener procesos electorales, bueno, va a haber en Galicia y europeos, pero bueno, no vamos a tener unas autonómicas o unas regionales que pueden ser asuntos que nos puedan crispar más. ¿Va a ser un año más tranquilo? Vamos a intentar que así sea, y desde luego en Castilla-La Mancha yo creo que lo vamos a conseguir, pero es verdad que hay elecciones en Galicia, posiblemente también en Euskadi, no sabemos si en Cataluña a final de año, y entre medias europeas. Este es un país que por su configuración institucional prácticamente tiene elecciones todos los años. Pero en Castilla-La Mancha hay mucha estabilidad, hay un gobierno que tiene la mayoría suficiente como para sacar los asuntos adelante, aun tendiendo la mano a la oposición, y estoy convencido que va a ser un año donde vamos a consolidar las grandes cifras alcanzadas durante el año que ha finalizado, durante el 2023, especialmente en materia de empleo, ¿no?, donde hemos alcanzado la mayor afiliación a la Seguridad Social de nuestra historia, prácticamente más incluso que la que teníamos en el 2008, y una tasa de desempleo menor que está en las cifras de este año, que fue un año bueno en ese sentido, ¿no? De manera que tenemos retos por delante, tenemos pendientes la puesta en marcha de los nuevos hospitales en Cuenca, en Guadalajara, el de Albacete, que sigue aún en obras y que también será pronto una realidad. Y en este sentido, por tanto, seguiremos haciendo un fortalecimiento de lo que son los servicios públicos de Castilla-La Mancha y de manera particular la sanidad, la educación y el bienestar social. ¿Y cómo espera que se comporte la oposición cuando haya que tratar estos asuntos? Pues tendrá mucho que ver con las instrucciones que les den desde sus direcciones nacionales en Madrid. Al fin y al cabo, tenemos una oposición, tanto de Vox como del Partido Popular, que están muy tuteladas por los dirigentes nacionales y que fundamentalmente su estrategia política está relacionada con la política nacional. Conceden poca importancia, yo creo que ese es un error, a mi juicio, conceden poca importancia a Castilla-La Mancha y los asuntos regionales, y tienen mucha dependencia política, partidaria, de las direcciones nacionales. El caso de Vox es evidente, donde toda su estrategia son incluso con propuestas que tienen ámbito nacional y que aquí no tienen ninguna repercusión. Y en el caso del Partido Popular, pues es evidente que tienen un liderazgo débil, muy dependiente de la dirección nacional y muy en la estrategia de la dirección nacional. Tienen más empeño en hacerle oposición al Gobierno de España que en centrarse en los asuntos y en los problemas que sin duda también tenemos en Castilla-La Mancha. Cuando se hacía balance del año que ha terminado, del año 2023, tanto el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, como el propio Gobierno, a través de la consejera portavoz, el propio presidente ha hablado alguna vez de ello, se pone como uno de los deberes principales o más importantes para este año, lo decía yo antes, la reforma del Estatuto de Autonomía, y donde parece que aquí sí va a haber cierto acuerdo, al menos con el Partido Popular. Confío que sí, se está trabajando por parte de los grupos parlamentarios y creo que está muy avanzado, y en este sentido parece ser que la voluntad del Partido Popular, que es el grupo mayoritario en la oposición, es apoyar la reforma del Estatuto y que este sea un estatuto de nueva generación, un estatuto ambicioso en el que se contengan los deseos, las aspiraciones, las esperanzas de los castellano-manchegos, y yo confío que en el último momento no haya un volantazo. Hoy por hoy hay que presuponer que la actitud es buena y que por tanto son sinceros en el momento en el que están haciendo aportaciones y en el que quieren sacar adelante el estatuto. Probablemente es uno de los asuntos principales que se van a debatir en las Cortes, pero supongo que el Gobierno, y usted es el responsable, digamos, de la relación del Gobierno con las Cortes, llegarán otras leyes. Supongo que el Gobierno va a aportar otras más. Sí, la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2024, es obligado que llegue también. También leyes relacionadas con la transparencia y con la integridad de los gestores
públicos, alguna reforma para mejorar el Consejo Económico y Social. En definitiva, bueno, de lo que se trata es de seguir armando todo lo que es el desarrollo institucional de Castilla-La Mancha para ser más eficaces, para escuchar mejor a la ciudadanía y a los distintos sectores representados, para ser también más transparente y rendir cuentas ante la opinión pública y en este sentido que no haya ninguna sospecha, ninguna tacha en lo que se refiere a la gestión de los recursos públicos, de los fondos públicos. En definitiva, esta es la iniciativa legislativa del Gobierno fundamentalmente en el primer semestre. Y son iniciativas legislativas que lógicamente pues no van a tener ningún problema salir adelante por la mayoría absoluta, que además por los datos que manejan alguna encuesta ya incluso se amplía en estos meses. Sí, recientemente, hace unos días, conocíamos una encuesta que se publicaba que dice que si hubiera habido elecciones en Castilla-La Mancha en estos días, en finales del año, el PSOE y Emiliano García Paje ampliaría su mayoría hasta los 19 diputados, de manera que tendría una mayoría más que absoluta. En este sentido, eso es importante, da estabilidad, da tranquilidad, confiere seguridad incluso a la propia ciudadanía y a sus organizaciones empresariales, sindicales, el que sabe que negocian con un gobierno que puede cumplir lo que compromete, pero es importante también que se sumen los grupos de la oposición. Y a mí me gustaría que hubiera más acuerdos en el Parlamento en cuanto a la iniciativa del gobierno, también incluso iniciativas que pudieran traer los grupos de la oposición. Pero hasta la fecha tengo que lamentar que este semestre pasado, desde el inicio de la legislatura en el mes de junio, pues no ha sido muy fructífero en acuerdos, en cooperación entre el gobierno y la oposición, pero no hay que perder la esperanza y creo que podemos conseguirlo porque sinceramente no creo que haya a priori tantas diferencias entre el gobierno y la oposición a la hora de interpretar lo que son los deseos, las esperanzas y las ilusiones de los castellano-manchegos. De manera que si PP y Vox se centran en servir a Castilla-La Mancha, en atender lo que importa a esta tierra, en que podamos empujar juntos para no ser quizás los que más, pero desde luego no ser en ningún caso los que menos, que este es el objetivo, yo creo que podemos conseguir, dejando a un lado los intereses electorales, faltan 3 años para que haya elecciones de nuevo en Castilla-La Mancha, creo que lo podemos conseguir y que avancemos más rápido y de manera más consistente si además del gobierno la oposición también apoya aquello que interesa a Castilla-La Mancha. Pues me da pisto que me dice para preguntarle por las relaciones con el gobierno central, que supongo que la financiación autonómica, la reforma del modelo es quizá el principal escollo que tienen ambas administraciones o el reto que tienen por delante. Hay que conocer la propuesta concreta que hace el Gobierno de España y el Ministerio de Hacienda en este sentido. Nosotros no estamos dispuestos a admitir una propuesta de financiación autonómica que privilegie a unas comunidades autónomas, a unas regiones frente a otras, y creemos además que tiene que ser una financiación autonómica justa, en el sentido que tenga en cuenta la realidad territorial de las distintas comunidades autónomas de este país. En este sentido, es necesario que se tenga en cuenta el coste real de los servicios, y en una comunidad autónoma como la de Castilla-La Mancha, con 80.000 kilómetros cuadrados, sin duda cuesta más prestar los servicios esenciales, fundamentales, educación, sanidad, servicios sociales, que en una comunidad mucho más pequeña territorialmente. Una comunidad más envejecida le cuestan más los servicios de sanidad y de bienestar social que una comunidad más rejuvenecida. En este sentido, por tanto, creo honestamente que la propuesta que tiene que hacer el Gobierno de España, para que sea justa, para que sea progresista y para que se base en la igualdad, es una propuesta que favorezca a territorios como el de Castilla-La Mancha, que por otra parte está reconocido que hemos sido infrafinanciados en el periodo anterior, con el modelo anterior, de manera que se nos debe compensar, y eso lo vamos a pelear con uñas y dientes, así lo va a hacer el presidente Paje, para que el nuevo modelo, desde luego, no perjudique a Castilla-La Mancha. Y pueden tener la seguridad que si no es así, pues lógicamente utilizaremos todos los instrumentos que la ley nos permita. Pues nos ha dado usted las claves de las que iremos hablando cada domingo aquí en El Escaño a lo largo de este 2024. Esperemos que vuelva a estar con nosotros y vamos haciendo balance de todas estas cosas. Claro que sí, encantado. José Manuel Caballero, muchas gracias por habernos acompañado en El Escaño. Ya le decía antes que la banda sonora del programa la ponen nuestros invitados, así que adelante, ¿qué canción le apetece escuchar? Pues me gusta mucho Peces de Ciudad y me da igual la versión de Ana Belén que la de Joaquín Sabina. Cualquiera de los dos es maravillosa. Pues lo buscamos y lo ponemos. José Manuel Caballero, gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.